Buenas noches, mis queridos ruistaglinos. Soy Logan y he venido en el día de hoy a compartir el siguiente video con ustedes, en donde vamos a tratar la suma y resta con fracciones de igual denominador y también igualando denominadores. Bien, entonces vamos a tomar el mismo ejemplo del video anterior. Hay una fiesta con tres tipos diferentes de torta, uno de piña, de mango y chocolate. Bien, llega una persona, bueno, las tres están divididas en partes diferentes. Están en 8 partes, 4 partes y esta en 5 partes. Llega ahora una sola persona. Y esta persona se come los 3/8 de esta torta de piña, 1/4 de la torta de mango y 2/5 de la torta de chocolate. Bien, como yo quiero establecer un método de comparación, bien, voy a igualar denominadores, ¿cierto? Entonces, ya habíamos visto que el mínimo común múltiplo entre 8, 4 y 5 era 40. Por lo tanto, voy a amplificar para que todos los denominadores sean 40. Por eso siempre empiezo por el denominador. Para que sea 40 este denominador, 8 lo debo multiplicar por 5. Si lo multiplico por 5, el denominador, el numerador también. Entonces digo 8 por 5, 40, 3 por 5, 15. Para que 4 sea 40, debo multiplicarlo por 10. 4 por 10, 40. 1 por 10, 10. Para que 5 sea 40, digo 5 por 8, 40. 2 por 8, 16. Bien, y ahí tengo para comparar estas tres fracciones. ¿Por qué? Porque ambas tienen los denominadores iguales, entonces las puedo comparar. Pero ahora yo las puedo también relacionar. Y las voy a relacionar mediante la suma. ¿Por qué mediante la suma, profe? Porque quiero saber cuánto es la cantidad de torta que este individuo se comió. Bien, entonces ahí tengo. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Qué me dice la definición? Y el análisis también, porque como las tres tortas ahora, en lo ideal, se supone que están repartidas o divididas en la misma cantidad de trozos, ¿cierto? O es lo que implica trozos de igual tamaño. Los numeradores también están relacionados con trozos que tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Irme a la definición. Y la definición dice acá que para sumar fracciones de igual denominador, ¿cierto? Como los trozos de los numeradores representan tamaños iguales también. ¿Qué es lo que dice? Se conserva el denominador y se suman los numeradores. ¿Bien? Entonces, como tengo 40, 40 y 40 y los quiero sumar, ¿qué es lo que digo? Mantengo el 40 y arriba genero una suma ordinaria. 15 más 10 más 16. Y eso es 15 más 10, 25 más 16. Eso es 41. Bien. ¿Y eso por qué lo sumo ordinariamente, profe? Porque 15, 10 y 16 son trozos del mismo tamaño que se tomaron de estas 40 divisiones. ¿Cierto? Porque los tres están divididos en 40, entonces los trozos son todos del mismo tamaño, representan la misma cantidad, entonces los puedo relacionar mediante la suma. Bien. Entonces, cuando tenemos fracciones que tienen el mismo denominador, simplemente seguimos la definición. Se conserva el denominador y se suman ordinariamente los numeradores. Ejemplo. Ejemplo. 3 quintos más 8 quintos. ¿Qué es lo que hago? Denominadores iguales, mantengo el denominador y sumo ordinariamente los numeradores. Y eso es 11 quintos. Bien. Aquí, 7 onceavos. Ay, qué malo. Más 3 onceavos. Denominadores iguales, los mantengo y digo 7 más 3. Y eso es 10 onceavos. Facilito. Y para restar es lo mismo. Para restar fracciones con denominadores iguales es la misma situación, muchachos. Se conserva el denominador, y se restan ordinariamente los numeradores. 7 menos 2, eso es 5 décimos. Y aquí es donde mayormente se ocupa la simplificación, ¿cierto? Para igualar denominadores, nosotros utilizamos la amplificación.
pero cuando tenemos que mostrar los resultados finales, siempre la matemática busca la simplicidad, lo más reducido. Y como acá uno es múltiplo del otro, ¿cierto? Voy a dividir por 5 en ambos casos y digo 5 dividido en 5 es 1 y 10 dividido en 5 es 2. Bien, resultado final, finalísimo, sumamente bonito es ese. Entonces, para restar fracciones de igual denominador, lo mismo. Tengo 3 cuartos menos 1 cuarto, mantengo el denominador y resto ordinariamente los numeradores. Bien, otra vez, aquí tenemos que ambos son múltiplos de 2. Por lo tanto, voy a simplificar por 2. Y 2 dividido en 2, eso es 1. 4 dividido en 2, eso es 2. Este paso hasta ahora no es trascendental que lo sepan, pero a la larga van a tener que utilizarlo. Bien, esto es simplificar, es dejar la expresión más simple. Entonces, eso es suma y resta con fracciones de igual denominador. Perdón. No sé por qué me cuesta tanto ahora decir denominador. Debe ser por los frenillos. Le vamos a echar la culpa a los frenillos. Bien, ahora, cuando tenemos, por ejemplo, en estos casos, suma, porque empezamos de una comparación de fracciones con denominadores distintos. Entonces, cuando tenemos fracciones con denominadores distintos, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un método, porque el otro método es por el mínimo común múltiplo y multiplicación cruzada, que lo vamos a ver en el próximo video. Tenemos ahora un método, que es el de igualar denominadores. ¿Y cómo lo hacemos? Amplificando, mis reyes. ¿Qué es lo que hicimos acá? Primero amplificamos. ¿Para qué amplificamos? Para igualar denominadores. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la definición de denominadores iguales es sumamente fácil. Se conserva el denominador y se suman los numeradores ordinariamente. Por lo tanto, el primer método es igualar denominadores para que ocupar la definición. ¿Bien? Eso fue lo que hicimos acá. Amplificamos. ¿Para qué? Para igualar denominadores y después sumamos con la definición y se nos hizo fácil. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos que un medio lo sumamos con 3 cuartos. ¿Y qué dijimos? Oh, profesor, tienen denominadores diferentes. Entonces, ¿qué se hace para igualar denominadores? ¿Se acuerdan? Mínimo común múltiplo. Entre 2 y el 4. Siempre el mínimo común múltiplo se saca entre los denominadores. Como son pares, voy a dividir por 2. 2 dividido en 2, 1. Paz. 4 dividido en 2, 2. 2 lo voy a dividir por 2, 1. Pero aquí es fácil porque 4 es múltiplo de 2. Entonces debería ser al tiro que el mínimo común múltiplo es 4. ¿Bien? Entonces el mínimo común múltiplo ya sabemos que es 4. Por lo tanto, debemos amplificar por 4. ¿Pero qué es lo que va a amplificar usted por 4? El menor, porque aquí ya está en 4. Entonces lo va a amplificar para llegar a 4, perdón. Por 2, ¿cierto? Porque 2 por 2 me va a dar 4. 1 por 2, eso es 2. Como aquí tengo 4, lo conservo. Bien, y ahí me queda 2 más 3 y el denominador se conserva. Entonces digo 2 más 3, 5. Y abajo me queda 4. Y ese es el método de igualar denominadores. ¿Para qué? Para ocupar la definición, pues se conserva el denominador y se suman los numeradores. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo vamos a igualar denominadores? Cuando tenemos suma de fracciones con denominadores distintos. Bien, otro ejemplo voy a dar acá. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Bien, ya me tienen chato esto. Ya me tienen chato esto. Por ejemplo, tengo aquí 11 treceavos más un medio. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero que los denominadores sean iguales. ¿Para qué? Para aplicar la definición, pues mijo. Entonces, ¿cómo lo hago? Profesor, el mínimo común múltiplo. ¿Entre qué? Entre los denominadores. Y digo 13 y 2. Pero fíjense acá. Cuando ni uno es múltiplo del otro, yo llego y multiplico, digo 13 por 2, 26, de una. Pero lo vamos a hacer acá. Por 2, 13 no lo puedo dividir por 2, por lo tanto lo bajo. 2 dividido por 2, eso es 1. ¿Bien? Como me queda 13 y exprimo por 13. ¿Bien? Y digo 2 por 13,
Miren, qué bonito. 26. Entonces, ¿qué me dice esto? Que los denominadores deben ser 26. ¿Y cómo lo hago aquí? Fácil. 13 por ¿cuánto me va a dar 26? Por 2. Si aquí multiplico por 2, arriba también lo hago. 2 por ¿cuánto me va a dar 26? Profesor, por 13. Y si abajo multipliqué por 13, arriba también lo hago. Esto es amplificar. ¿Cómo me va a quedar? 11 por 2, 22. 13 por 2, 26. Más y más. 1 por 13, 13. Y 2 por 13, 26. ¡Oh! ¡Oh! Denominadores iguales. ¿Qué es lo que hago? Los mantengo. Y arriba sumo ordinariamente. Y digo 22 más 13, eso es 35. Y 26 abajo. Resultado final, 35 sobre 26. ¿Bien? Y para restar también es el mismo asunto. Para restar también es el mismo asunto, chiquillos. Bien. Tenemos, no sé, por ejemplo, 7 novenos. Bien. Menos un tercio. ¿Qué es lo que digo? Tengo denominadores diferentes, por lo tanto, tengo que igualar denominadores. Pero aquí es más fácil porque 9 es múltiplo de 3, por lo tanto, el mínimo común múltiplo va a ser 9. Comprobémoslo. 9 y 3, ¿cierto? Como tengo aquí múltiplos de 3, voy a dividir por 3. Pues 9 dividido en 3, 3 y 3 dividido en 3, 1. ¿Bien? Nuevamente por 3, 3 dividido en 3, esto es 1. 3 por 3, eso es 9. ¿Bien? Por tanto, el mínimo común debe ser 9. El denominador entonces debe ser 9. Aquí ya lo tengo, entonces aquí no tengo que amplificar, pero aquí sí. Y digo 3 por ¿cuánto? Es 9 por 3, profesor. Si abajo multipliqué por 3, arriba también multiplico por 3. Y digo 7 novenos menos 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. ¡Oh, profesor! ¿Qué pasó? Tengo denominadores iguales. ¿Y qué me dice aquí, cámara, por favor? La definición. Por décima vez se conserva el denominador y se suman, bueno, en este caso se restan los numeradores. Bien, entonces digo 9 y digo 7 menos 3. 7 menos 3, eso es 4 sobre 9. Bien, entonces, para culminar, chiquillos, tenemos que, cuando tenemos suma o resta de fracciones con igual denominador, se conserva el denominador y los numeradores se suman o se restan ordinariamente. ¿Bien? Por ejemplo, un medio, o sea, perdón. 3 cuartos menos un cuarto. Eso es 4 y digo 3 menos 1, 2. ¿Bien? Y lo otro es cuando tenemos una suma o resta de o con denominadores diferentes. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores, ¿cierto? Igualamos denominadores amplificando y luego aplicamos la definición. ¿Bien? O sea, amplificamos ¿para qué? Para obtener denominadores iguales y aplicar la definición fácil. ¿Y cómo sabemos por cuál número amplificar? Porque obtenemos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Dicho sea eso, espero que Dios les bendiga, espero que hayan entendido y cualquier duda, consulta o trauma se lo hagan saber a Logan. Bien, chao chiquillos.